He visto a propietarios gastar 15.000 euros en una reforma de fachada solo para que su casa siga pareciendo inacabada por culpa de 50 euros mal invertidos en el jardín. Tras 15 años en el sector de la construcción y el diseño de exteriores, te aseguro que la mayoría de los patios y jardines no tienen un aspecto barato por una sola gran decisión equivocada. Tienen ese aspecto por culpa de una docena de pequeñas elecciones, detalles tontos de los que nadie te advirtió y que gritan bajo presupuesto a los cuatro vientos. Estuve hace poco en una casa preciosa en las afueras, una inversión enorme. Sí, y el dueño estaba frustrado porque no conseguía esa sensación de lujo que buscaba. Me di una vuelta y lo vi claro, el mantillo rojo brillante tiñendo la acera, sillas de plástico amarilleando al sol en el porche, y toda la base de la casa completamente desnuda, con la tierra tocando directamente el revestimiento sin nada que suavizara la transición. Estas cosas se acumulan rapidísimo y están hundiendo el atractivo de tu casa mucho más de lo que crees. Una de las características de esta lista es tan común, la veo en 7 de cada 10 casas, que la mayoría de los propietarios ni siquiera la notan como un error. Sin embargo, es la razón principal por la que una propiedad parece una obra sin terminar desde la calle. Vamos a arreglarlo, empezando por el número 12. Número 12. Mantillo o mulch teñido de colores estridentes. Esto es algo que noto cada primavera. Los propietarios extienden ese mantillo rojo fuego o negro azabache pensando que hace resaltar sus plantas. Y durante 2 semanas, es verdad, el contraste es brutal. Luego llega la lluvia. El tinte, que suele ser óxido de hierro para el rojo o negro de carbón para el negro, empieza a lixiviarse, a sangrar sobre el hormigón adyacente, los adoquines y las piedras claras. He visto manchas de color marrón, rojizo en caminos de entrada de piedra caliza que ninguna hidrolimpiadora, por mucha presión que le metas, consigue eliminar por completo. En cuestión de 8 a 12 semanas, ese color audaz se desvanece hasta quedar un tono rosado o grisáceo desigual y lavado que parece peor que si no hubieras puesto nada. Además, el tinte no se descompone como la madera natural. Forma una costra superficial que repele el agua, una barrera hidrofóbica que en realidad impide que la humedad llegue a las raíces de las plantas que intentas proteger. Trabajé en una parcela en Valencia donde el cliente insistió en este mantillo rojo brillante contra una fachada de color beige monocapa. Parecía la entrada de un concesionario de coches de segunda mano, no un jardín. Imagina ahora un mantillo natural de corteza de pino o cedro en un tono marrón cálido. Uno grita desesperación por llamar la atención. El otro aporta sofisticación y salud al suelo. Vea por un mantillo natural de madera dura de doble triturado o corteza. Extiéndelo con un grosor de 5 a 7 centímetros, no más, o asfixiarás las raíces. Cuesta prácticamente lo mismo. Unos 4 o 5 euros el saco de 50 litros, alimenta el suelo a medida que se descompone y jamás manchará tus suelos. Y si crees que el mantillo teñido envía el mensaje equivocado sobre tu casa, espera a ver lo que la iluminación barata le hace a un jardín al caer la noche. Número 11. Estacas solares de bazar. Esas luces delgadas con pincho, alimentadas por energía solar, alineadas como marcadores de pista de aterrizaje de aeropuerto a ambos lados de cada camino. Sabes perfectamente cuáles son. Dan quizás 5 o 10 lúmenes cada una. Para que te hagas una idea, un aplique de jardín decente para caminos emite entre 100 y 200 lúmenes. Así que tienes 20 puntos azulados y tenues creando un resplandor que atrae más a las polillas que a las personas te permite ver dónde pisas. Ese problema es más profundo que la falta de brillo. Esas células solares baratas de silicio amorfo se degradan rápido. Su vida útil es de unos 12 a 18 meses antes de que la emisión de luz caiga a menos de la mitad. La carcasa de plástico se vuelve amarilla y quebradiza tras un solo verano de exposición a los rayos ultravioleta. Y como iluminan tan poco, la gente compensa comprando más cantidad, lo que hace que el jardín parezca un mercadillo nocturno. Una vez visité a unos amigos que habían puesto 30 de estas estacas en un camino de 10 metros. Se habían gastado 90 euros en total.
El efecto visual era caótico y la luz era tan fría que la zona resultaba inhóspita. La solución es drástica. Arráncalas todas. Reemplázalas por 3 o 5 luminarias bien situadas, conectadas a baja tensión si puedes, o solares de alta calidad, una en cada punto de transición clave. La entrada del coche, un giro del camino y cerca de la puerta principal. Busca luminarias de al menos 100 lúmenes con una temperatura de color de unos 2700 Kelvin para conseguir ese brillo cálido y acogedor que revaloriza la propiedad. Y hablando de cosas que funcionan mejor en números pequeños, ese principio se aplica también a la decoración de tu jardín, pero de una manera que la mayoría de la gente entiende completamente al revés. Lo vemos ahora mismo. Tu jardín no es un museo de curiosidades ni un trastero al aire libre, aunque a veces lo parezca por la acumulación de objetos sin sentido que terminan asfixiando la vista. Es el número 10. Los adornos de jardín aleatorios. Camina ahora mismo hacia tu ventana y mira el jardín delantero. Si ves una bola de cristal junto a un ángel de resina, un flamenco de plástico y un cartel de bienvenidos a nuestro jardín con tipografía rústica, tienes un problema de jerarquía visual. Sé que cada pieza te gusta por separado y que crees que añade carácter, pero cuando todo compite por la atención, nada destaca. El ojo humano necesita un lugar donde descansar, un punto de fuga. Y lo que estás creando es un ruido visual que grita caos. Aquí entra en juego lo que en diseño llamamos la regla de la jerarquía. Un jardín profesional necesita un punto focal, una o dos piezas intencionadas que atraigan la mirada y permitan que el paisajismo respire a su alrededor. Estuve en una casa donde el propietario tenía más de 20 figuras diferentes en un espacio de apenas 25 metros cuadrados. Parecía un rastro de domingo. Hicimos un experimento, retiramos 18 de esos objetos y dejamos solo un gran macetero de acabado en cobre de 80 centímetros de altura y una fuente de piedra natural mínima. El cambio fue instantáneo. Con las mismas plantas y el mismo césped, el jardín parecía haber ganado 3 metros de profundidad y una elegancia que antes era inexistente. El secreto es editar. Quédate con 2 o 3 piezas que compartan una familia de materiales o una paleta de colores. Una pieza de arte en metal o un baño de pájaros de granito de calidad le dicen a quien pasa por la calle que ese espacio ha sido comisariado por alguien con criterio, no que ha ido acumulando trastos de liquidación durante una década. Menos es siempre más cuando hablamos de diseño exterior. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué ese conjunto de porche que te costó 30 euros parece ahora sacado de un vertedero después de solo unos meses? Es el número 9, los muebles de resina blanca. Casi todos hemos caído en esa trampa. Compras esas sillas apilables de plástico blanco pensando que son prácticas y limpias. El problema es que la resina blanca barata es básicamente polipropileno mezclado con carbonato de calcio. Un relleno que tiene una resistencia nula a los rayos ultravioleta, a menos que haya sido tratado específicamente, algo que nunca ocurre en los modelos de bajo coste. En cuanto el sol le pesa durante un par de meses, empieza el amarilleo irreversible. La superficie se vuelve calcárea, atrapa la suciedad en el poro y aparecen microfisuras en las juntas de las patas que comprometen la estructura. Recuerdo perfectamente el caso de una clienta que invirtió 12.000 euros en un patio de losa de piedra natural espectacular. Estaba orgullosa de su inversión, pero decidió amueblarlo con un conjunto de resina blanca de 100 euros. 6 meses después, las sillas tenían manchas amarillentas que no salían ni con lejía, y una de ellas se había partido por el reposabrazos. Aquel patio de lujo parecía el patio de una hamburguesería de carretera. Los muebles hundieron por completo el valor percibido de la piedra. Si quieres que tu exterior suba de nivel, busca materiales con peso visual. Un conjunto de acero con recubrimiento en polvo, lo que los profesionales llamamos powder coating. Te costará entre 150 y 250 euros y te durará 8 años impecable. Asegúrate de que el grosor del recubrimiento sea de al menos 3 milésimas de pulgada para evitar la corrosión prematura. La madera de acacia es otra opción excelente en ese rango de precio.
Piensa en tu mobiliario como los zapatos de un traje a medida. Si los zapatos son de plástico barato, el traje entero se ve mal. Hace poco fui a visitar una propiedad para una asesoría y casi no podía ver las ventanas del salón desde la acera. No era por culpa de un muro, sino por el número 8. Arbustos demasiado crecidos y sin forma. ¿Ves esos bloques verdes informes frente a muchas casas, que en su día fueron bossos o acebos y que ahora son masas que se tragan la luz y esconden la puerta principal? Un arbusto descuidado no solo se ve desordenado, sino que envía un mensaje subconsciente de que el resto de la casa tampoco recibe mantenimiento. Lo que ocurre biológicamente es que la mayoría de los arbustos de base crecen entre 8 y 15 centímetros al año. Si saltas 2 años de poda, un arbusto de 1 metro ya roza el 1,30 m y ha perdido toda su definición de diseño. Lo peor es que el interior del arbusto se vuelve leñoso y pelado porque la luz del sol no puede penetrar la densa capa exterior. Si intentas cortarlo de golpe cuando ya está así, expondrás ramas marrones y muertas que tardarán toda una temporada en volver a brotar. La solución es gratuita y solo requiere una tarde de tu tiempo. Debes realizar una poda de formación a principios de primavera o finales de otoño. La regla de oro de los profesionales es mantener la base siempre un poco más ancha que la parte superior. Así, la luz llega a las ramas bajas y evitas que el arbusto se quede calvo por abajo. Usa siempre tijeras de derivación o bypass para ramas de más de 1 centímetro de grosor. Las cizallas normales solo sirven para el perfilado superficial. Al recortar unos 15 centímetros por debajo de la altura final que deseas, permites que el nuevo crecimiento vegetativo rellene el hueco de forma natural y esponjosa. Un arbusto bien perfilado enmarca la casa, uno salvaje la oculta. Si tú no te dejarías el pelo sin cortar durante 3 años, ¿por qué permites que tu jardín lo haga? Y si estos errores visuales son graves, el siguiente provoca un daño estético inmediato que te costará menos de 20 euros solucionar, pero que casi nadie hace bien. Si la mala iluminación arruina el jardín de noche, el número 7 lo destruye a plena luz del día y además es una trampa para tus pies. Hablo de la bordura de plástico negro, esa tira delgada y ondulada que se supone que separa el césped de tus macizos de flores. La instalas con toda la ilusión del mundo, clavándola a ras de suelo, y a los 6 meses ahí está, asomando como una serpiente negra y grasienta que se retuerce con el calor. El problema técnico es que el polietileno estándar tiene una rigidez estructural nula. Con un solo ciclo de congelación y descongelación, el suelzo se expande y escupe el plástico hacia arriba. En cuanto pasas el cortacésped, la cuchilla engancha el borde, lo astilla y deja un rastro de plástico deshilachado que parece ser basuras. Psicológicamente, nuestro cerebro busca definición de bordes para entender un espacio como ordenado. Cuando esa línea divisoria es irregular o está rota, el ojo interpreta todo el jardín como un entorno descuidado, aunque las flores estén preciosas. Estuve en una parcela de 300 metros donde el dueño se quejaba de que su jardín no terminaba de cuajar. Tenía 50 metros de este plástico deformado. Le convencí para arrancarlo todo y optar por la solución profesional, una bordura de acero galvanizado de calibre 14. Son unos 25 euros por cada tramo de 6 metros, pero se clavan profundamente y crean una línea de sombra nítida que no se mueve en 10 años. Otra opción que no te cuesta 1 euro es el perfilado de zanja manual. Coge una pala de corte recto y haz una hendidura de 8 centímetros de profundidad en ángulo de 90 grados entre el césped y la tierra. El contraste de la sombra en la zanja crea una división visual perfecta. El cliente no podía creer que una simple zanja vacía hiciera que su jardín pareciera diseñado por un paisajista de hotel de lujo. Lo contraintuitivo aquí es que poner menos cosas, quitar el plástico y dejar el hueco, da una impresión de más valor. Siguiendo con la coherencia visual, llegamos al número 6, las macetas desparejadas. Es un error típico de quien ama las plantas, pero olvida la arquitectura. Una maceta de cerámica esmaltada azul, junto a una de terracota clásica, al lado de una de resina que imita piedra gris. Cada una por separado es bonita, pero juntas en tu porche parecen la sección de saldos de un centro de jardinería.
El cerebro humano funciona mediante la grusación por similitud. Cuando los objetos comparten material, color o acabado, los percibimos como una unidad coherente, como un diseño. Cuando nada encaja, el cerebro lo procesa como ruido y caos. Un desorden de macetas pequeñas y variadas hace que cualquier entrada parezca angosta y barata. Aplica la regla de la familia de materiales. Si te gusta el gris, compra 3 maceteros de hormigón o fibra de vidrio en 3 tamaños distintos. Por ejemplo, uno de 60 centímetros de alto, otro de 40 y otro de 25. Agrúpalos siempre en números impares. El 3 crea un ritmo visual que el ojo prefiere sobre la simetría rígida de las parejas. Una vez asesoré a una vecina que tenía 12 macetas diminutas esparcidas por la escalera. Le hice donar 10 y comprar 3 macetones grandes de barro cocido de buena calidad. Gastó unos 80 euros. El resultado fue que su porche parecía haber ganado el doble de espacio. Y la entrada se veía mucho más imponente. Lo que parece intuitivo es que cuantas más plantas, mejor. Pero la realidad es que pocas plantas en contenedores grandes y uniformes transmiten mucha más riqueza que una colección de macetas pequeñas y caóticas. Y sí, de ocultar cosas se trata. El número 5 es el rey de los errores, las celosías de vinilo o madera delgada. Esas láminas con patrón de diamante que compras por 15 euros para tapar el hueco debajo del porche o para ganar algo de privacidad con el vecino. Son el enemigo número 1 de la durabilidad. Al ser tan finas, apenas 5 milímetros de grosor, carecen de estabilidad dimensional. El sol degrada la lignina de la madera o amarillea el PVC, y en 2 veranos la celosía tiene una flecha o curvatura que hace que parezca cartón mojado. Además, el viento las hace vibrar y terminan rompiéndose por los puntos de anclaje. Desde un punto de vista de percepción de calidad, los materiales finos sugieren soluciones temporales o precarias. Para que tu casa parezca una propiedad sólida, necesitas líneas de sombra profundas y materiales con grosor real. Sustituye esa celosía endeble por listones horizontales de madera tratada o cedro de 2 por 4 centímetros, dejando una separación de 1,5 centímetros entre ellos. Esto crea una pantalla de privacidad moderna, con un juego de sombras que aporta textura y que aguantará 15 años sin deformarse. Una vez trabajé en una terraza donde la celosía vieja se había roto y golpeaba contra la pared cada vez que hacía aire, dando una imagen de abandono total. Instalamos un panel de lamas horizontales y lo pintamos en un tono gris antracita. El costo de los materiales fue de unos 60 euros, pero la transformación fue tal que el cliente pudo subir el precio del alquiler de la vivienda un 10%. A veces, la mejor forma de tapar algo no es con una barrera física barata, sino con una solución viva. Una estructura de cables de acero galvanizado de 3 milímetros tensados horizontalmente, por los que trepe un jazmín, cuesta 5 euros y en 2 años tendrás un muro verde que no solo es más bonito, sino que no se pudre ni se dobla. La calidad no está en lo que compras, sino en cómo ese material resiste el paso del tiempo, y el hormigón de tu suelo es el siguiente testigo de esa resistencia. Esa sensación de lujo y orden se desmorona por completo en cuanto bajamos la vista al suelo y notamos el número 4, el hormigón agrietado y descuidado. Hablo de ese camino de entrada o patio con grietas en forma de telaraña, manchas de moho gris verdoso y malas hierbas saliendo por cada junta. ¿Cuándo fue la última vez que miraste de verdad el suelo de tu entrada? Nada comunica mantenimiento diferido con más fuerza que un hormigón sucio. Lo que sucede técnicamente es que el hormigón se expande con el calor y se contrae con el frío, y si no se cortaron juntas de control cada 2,5 metros o 3 metros durante el vertido original. La losa se agrieta por donde quiere. Recuerdo a un propietario que asesoré hace un par de años. Tenía un patio de hormigón que estructuralmente estaba bien, pero lleno de grietas menores y nunca lo había sellado. Cuando puso la casa a la venta, el inspector de los compradores señaló que el agua se filtraba por las grietas hacia la cimentación. Aquello provocó una investigación de humedades y los compradores acabaron rebajando su oferta en 15.000 euros.
Todo por un patio que solo necesitaba una limpieza con hidrolimpiadora de 3000 PSI y un bote de 50 euros de sellador de poliuretano flexible una vez al año. Mi consejo es que limpies la superficie a fondo cada primavera. Si ves grietas de más de 6 milímetros, rellénalas con un sellador elástico y aplica un protector penetrante de siloxano cada 2 o 3 años. No dejes que una superficie de paso arruine una inversión de miles de euros solo por pereza. Bajando por la escala de errores visuales, llegamos al número 3. Algo que daña la estética desde una manzana de distancia. La valla de tela metálica en el jardín delantero. Entiendo perfectamente por qué está ahí. Es barata, funcional y mantiene al perro dentro del límite. El problema es que el rombo de acero galvanizado de calibre 11 tiene un aspecto puramente industrial e institucional. Es una valla que dice seguridad, no hogar. Es transparente para lo que no queremos ver y presente para lo que sí, creando una barrera visual que hace que tu parcela parezca un recinto de mantenimiento municipal. Estuve en una casa donde la valla metálica hacía que un jardín precioso pareciera un patio de recreo de una cárcel antigua. No tienes que arrancarla y gastar una fortuna. Una solución intermedia muy efectiva es deslizar lamas de privacidad de material compuesto o madera en la propia malla. Cuestan unos 2 euros por metro lineal y cambian el aspecto por completo. O mejor aún, planta una enredadera de crecimiento rápido como la parra virgen cada 1,5 metros. En 2 temporadas tendrás un muro vivo que oculta el metal. Si tu presupuesto te lo permite, una valla de madera de cedro de 120 centímetros de altura cuesta entre 20 y 30 euros el metro lineal instalada y añade un valor de reventa medible. Una valla sólida o de lamas de madera define la propiedad con intención, no solo con utilidad. Llegamos al número 2, el error que separa a los aficionados de los que realmente cuidan el detalle, las zonas de servicio expuestas. Me refiero a los cubos de basura alineados junto al garaje, el compresor del aire acondicionado a la vista de todos con malas hierbas alrededor, o la manguera enrollada de cualquier manera en el suelo como una serpiente verde. Estos elementos le dicen a cualquier visitante que tu jardín no fue diseñado, sino simplemente usado. El ojo humano se siente atraído por el contraste y el desorden. Unos cubos de basura oscuros contra una pared clara generan un ruido visual enorme que anula cualquier planta bonita que tengas cerca. La causa invisible aquí es la psicología de la percepción, cuando vemos herramientas de trabajo o residuos. Nuestro cerebro desconecta del ambiente de relax que debería ser un jardín. Una vez ayudé a un cliente que tenía una fachada impecable, pero 3 contenedores de basura enormes justo al lado de la puerta principal. Gastamos 40 euros en un panel de madera de cedro de 1,80 m y creamos una pantalla de 3 lados. Plantamos un par de arbustos de hoja perenne delante y el cambio fue radical. Los cubos seguían ahí, pero el ruido desapareció. Para la manguera, un carrete de pared de 30 euros mantiene 30 metros de goma recogidos en un espacio mínimo. Es una inversión de una tarde de trabajo que limpia visualmente toda la propiedad. Vie por fin el número 1, la razón principal por la que una casa parece barata, inacabada o pobre desde la calle. No es un material feo ni un adorno hortera. Es una ausencia, la falta de plantaciones de base. Es esa imagen de la pared desnuda de la casa encontrándose directamente con el suelo de tierra o césped. La mayoría de los propietarios no se dan cuenta porque se centran en lo que añaden, no en lo que falta. Las plantas de base no son solo decorativas, son el anclaje visual que une la arquitectura al terreno. Sin ellas, la casa parece que fue dejada caer allí por una grúa y nadie terminó el trabajo. La arquitectura se corta en seco y empieza el suelo, sin nada que suavice esa transición de 90 grados. Es como llevar un traje a medida pero ir descalzo. Todo lo demás puede estar bien, pero el conjunto se ve mal. Trabajé en una propiedad donde los dueños habían gastado 3.000 euros en una puerta de entrada nueva y pintura fresca, pero la casa seguía viéndose plana y sin alma. La solución estaba en el pie de las paredes.
Instalamos box enanos de unos 45 centímetros de altura, espaciados cada medio metro a lo largo de la fachada. Añadimos grupos de lirios de día y hostas para dar volumen y color. El coste total en materiales fue de menos de 400 euros. Un vecino les preguntó si habían puesto un revestimiento nuevo a la fachada. Ese es el poder del anclaje visual. El paisajismo de base hace que la casa parezca intencionada y completa. Si solo tienes presupuesto para una cosa de esta lista, que sea esta. Compra plantas que mantengan su estructura todo el año y crea un macizo de al menos 1 metro de profundidad desde la pared. Verás cómo tu casa deja de ser una construcción en un terreno para convertirse en un hogar integrado en su entorno. Si te has reconocido en varios de estos puntos, no te agobies. Casi todo lo que hemos visto se puede solucionar en un par de fines de semana con un presupuesto ajustado. Es normal ir acumulando estos errores sin darse cuenta, pero ahora que tienes el ojo entrenado, no podrás dejar de verlos. Lo bueno es que ahora tienes el control. Empieza por lo más sencillo, como quitar ese plástico negro o recoger las mangueras, y ve subiendo de nivel. Tu jardín es la carta de presentación de tu vida hacia el exterior y merece ese pequeño esfuerzo. Pero cuidado, porque el jardín es solo la mitad de la historia. Si el interior de tu casa está cometiendo los mismos errores de concepto, nada de esto servirá para crear un ambiente coherente. Tengo preparado un análisis sobre 10 características espantosas en patios traseros que están matando el valor de las casas. Haz clic y sé ahora mismo en pantalla. Y seguimos trabajando en tu hogar.